Ahora las medidas de tendencia central. Nosotros contamos con tres medidas de tendencia central, que es la media aritmética, la mediana y la moda. La media, es comúnmente como nosotros conocemos, que es el promedio. La fórmula para la media es la misma tanto para datos no agrupados como para datos agrupados. Es la fórmula que está aquí. Y Y podemos hacer descripción que la media aritmética es un conjunto de datos que es una suma de valores de los datos divididos en el número de observaciones. Es el promedio que nosotros conocemos comúnmente. Ok, la ecuación que está ahí, el x y el palito arriba, hace referencia al promedio. La ecuación que está enseguida, la que parece m, es una suma, es el símbolo de suma. Podemos dar a conocer o podemos describir esta fórmula como la multiplicación de cada uno de los datos por su frecuencia, y la suma final de estos números dividida entre la cantidad total. El signo que parece más, pues es suma, significa suma. El XI es el número de datos, el FI pues es la frecuencia, y la suma de todos estos se divide al final entre la cantidad total. El siguiente, la siguiente medida es la mediana para datos no agrupados y para datos agrupados. Esta lleva diferente fórmula. Para la de datos no agrupados es de manera más sencilla porque solamente es hacer una pequeña división. Nosotros tenemos dos para números pares y números impares. Si el número par de los datos llega a ser, pues par, se divide entre dos. En caso de que este sea impar, se deberá sumar un dígito más, un 1, y dividir entre dos. Por ejemplo, si nos da 10, 10 es un número par. El 10 se puede dividir entre 2 perfectamente y nos da un número entero. Por otro lado, si fueran 9, tendríamos que sumarle un número más, que sería el 1, para que este nos diera 10 y pudiéramos multiplicar, dividirlo entre 2. Para datos agrupados es un poco más compleja, es la fórmula que tenemos aquí. La ME pues nos hace referencia a la media. La LI, lo primero que vemos aquí, el LI, nos hace referencia al límite inferior. Después se hace una multiplicación, que está una multiplicación y división, que al final vamos a multiplicar por la amplitud. Como ya había dicho, es para datos no agrupados, entonces nos deben de dar los datos correctamente. El n es el número de datos lo vamos a dividir entre 2. A esto le vamos a restar f menos 1. El fi menos 1 es la frecuencia acumulada anterior. Y todo esto lo vamos a ir a dividir entre FI. El FI es la frecuencia absoluta. Teniendo todo esto, se multiplica por la amplitud. Podemos describir a la mediana como las observaciones o la observación que ocupa el lugar central en el conjunto de datos que tendemos. Eh, es el tamaño de nuestra muestra, por así decirlo. Si es un número impar, pues tenemos que sumarle 1 para llegar a ese resultado, y si es par, pues no. En pocas palabras, podemos decir que la mediana es el número que se encuentra en la posición central. Nosotros también contamos con la medida moda. Esta moda también la conocemos mucho. Para datos no agrupados podemos decir que es el de la frecuencia absoluta que más se repite. Esa es completamente sencilla. Puede haber dos modas, puede haber más de tres. Si hay una es moda, si hay dos es bimodal, y si es mayor de tres modas podemos decir que es plumodal. Eh, para datos agrupados suele ser un poquito más compleja, pero es casi parecida a la media. MO hace referencia a la moda. El LI es el límite inferior. Todo esto al final también se multiplica por la amplitud. En la parte de arriba, donde podemos ver la división, tenemos FI, que hace referencia a la frecuencia absoluta, menos FI menos 1, que es la frecuencia absoluta anterior. En la parte de abajo tenemos una suma
En la primera podemos ver que es FI, la frecuencia absoluta, es completamente igual a la de arriba, menos la frecuencia absoluta anterior. En el otro tenemos FI menos FI más 1. FI, frecuencia absoluta, más la frecuencia absoluta posterior. Se suman y al final se multiplica por la amplitud. Para nosotros poder agarrar estos datos, nosotros tenemos que tener nuestra tabla de frecuencia. Para sabernos qué datos agarrar de estas dos, nosotros utilizamos el renglón con mayor frecuencia. Si hay dos modas, pues tenemos que calcular ambas.